Entonces, ahí en el capítulo, al final del capítulo 19, Jesús, este joven se va triste y Jesús luego habla del peligro de la riqueza, ¿verdad? Pero me encanta cómo Jesús les da una promesa al final de ese capítulo a los discípulos, donde les dice que los discípulos que habían, como Pedro, por ejemplo, Pedro le hace una pregunta a Jesús ahí, bueno, ¿qué de nosotros que hemos dejado todo? Entonces vean la conexión que va a haber entre el capítulo 19 al final y el capítulo 20. Entonces Jesús tenía con frecuencia Jesús enseñaba en base a parábolas. Las parábolas son historias de la vida cotidiana para resaltar o para reflejar una verdad espiritual. Entonces Jesús de repente usaba e ilustraba sus enseñanzas con parábolas. Entonces esto que vamos a ver ahorita va a ser precisamente eso. Jesús va a tomar una ilustración de la vida real para poder enseñar una verdad espiritual. Entonces la clave, como decíamos ahorita, para entender lo que sigue en el capítulo 20 es lo que vimos al final del capítulo 19. Entonces vean cómo Pedro al final del capítulo 19 ve a aquel joven rico que se va y se va triste y Pedro dice, bueno, si aquel no quiso dejar todo por seguirte, dice Pedro, y Pedro como deduce, pero dice, bueno, ¿qué de nosotros? Los discípulos que, dice Pedro, bueno, yo era un pescador, tenía un negocio de pesca, quizás Pedro estaba cotizándose bien con sus pescados, entonces dice, pero bueno, yo lo todo. Mateo era un recaudador de impuestos, era un hombre muy importante. Entonces como que Pedro analiza y dice, bueno, este joven no lo quiso dejar todo y se regresó, pero ¿qué de nosotros? Dice Pedro, que lo hemos dejado todo por seguirte. Entonces como que Jesús detectó en la pregunta de Pedro, un motivo equivocado en cuanto a lo que estaba haciendo, a la motivación por la cual él había dejado todo. Entonces vean cómo Jesús va a añadió una advertencia, le dice Jesús, que los primeros que se consideran primeros a sus propios ojos, le dice Jesús, ¿qué? ¿Serán qué? Los últimos, los postreros, y los que son postreros, les dice Jesús, terminarán siendo primeros. Entonces la respuesta de Jesús es aún así es generosa hacia los discípulos, porque les dice, ustedes los discípulos se sentarán ¿sobre qué? Sobre 12 tronos y van a juzgar ¿a qué? A las 12 tribus de Israel. A pesar de eso, Jesús le da promesas a los discípulos, pero vean que esa promesa y esa recompensa no solamente estaba limitada a esos 12 discípulos, sino que también en el capítulo 19, versículo 29, ¿qué le dice Jesús? Y todo aquel que ¿qué? Haya dejado ¿qué? 100 veces más y heredará la vida eterna. Vean que como Jesús está hablando no solo a los 12 discípulos, sino que también como que amplía la recompensa, y no está limitada solamente a ellos, sino a todos aquellos que creerán, dice, y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces vean cómo lo que Jesús le dice a los discípulos no disminuye la recompensa que ellos van a recibir, sino que simplemente ¿qué hace? La extiende a muchos más. Entonces me encanta cómo Pedro considera que él lo ha dejado todo y que va a recibir entonces algo por lo que ha hecho, y Jesús dice, bueno, no está limitado solamente a ustedes, sino que vienen más después de ustedes que también van a hacer lo mismo que hiciste, Pedro. Entonces al ver eso, vean cómo quizás los discípulos se sorprenden de eso que Jesús les dice, y Jesús les dice eso, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Entonces los discípulos todavía como que los discípulos todavía no comprendían que Dios promete recompensa para aquellos que sirven fielmente y no para aquellos que sirven por interés a lo que puedan recibir. Hay una diferencia ahí entre la motivación por la cual servimos. Entonces vean lo que va Jesús a decir
a partir del versículo 1 al 16. No sé si alguien me lo quiere leer, que lo pueda leer con voz fuerte para que los demás podamos escucharlo. Y luego vamos a estudiar versículo por versículo. Amén. Del 1 al 16. El que lo tenga lo puede leer. Amén. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en el denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo: id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Él les dijo: id también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Sí. Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. No me es ilícito hacer lo que quiero con lo que es mío, o es tu ojo malo porque yo soy bueno. Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Amén. Vean esa frase, se repite allí y se repite también arribita, aquí arribita. Vean cómo empieza así y termina así. Y el final del capítulo 19 es prácticamente esta historia es seguido del capítulo 19 al ilustrarle Jesús a los discípulos la verdad que les ha dicho. Entonces vean cómo esta es una historia de la vida cotidiana que Jesús está contando, que está narrando, por eso es una parábola. Entonces vean cómo arranca en el versículo 1. El reino de los cielos, ¿qué? Es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Me encanta que Jesús está diciendo que el objetivo de esta parábola, por eso dice ahí, el reino de los cielos, el objetivo de la parábola es mostrarnos cómo es que el reino de los cielos. Por eso dice ahí, porque el reino de los cielos es que es semejante, hay una semejanza, hay algo que parecido. Entonces, vean el objetivo de Jesús, es mostrarnos una verdad espiritual, relacionándolo a algo de la vida cotidiana. Entonces, como discípulos de Jesús es necesario, hermanos, que conozcamos el reino de los cielos, qué leyes hay en el reino de los cielos, cómo proceden las cosas en el reino de los cielos. Es cuando cruzamos la raya, como dicen, ¿verdad? El charco, allá todos manejan con cinturón, aquí andamos así, hablando por teléfono, pero allá el teléfono va guardado, con manos libres. Entonces, hay leyes diferentes en países, no digamos en cuanto al reino de los cielos. Entonces Jesús está diciendo, el objetivo de esta parábola es mostrarles cómo es el reino de los cielos, cómo funciona el reino de los cielos, qué leyes rigen el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué? Porque las leyes del mundo son muy diferentes a las leyes y a las normas del reino de los cielos, muy, muy diferente, y lo vamos a ver en esta parábola. Entonces, es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Vean lo que acabamos de leer.
un hombre hacendado, en otras Biblias y en otros pasajes, creo que en otro evangelio dice un padre de familia. Dice que es un padre de familia, un hombre que quizás posee tierras, es un terrateniente, alguien que tiene una hacienda muy grande, que tiene cultivos, y aquí habla de una viña. Una viña era de uvas, lo que producía uvas. Entonces, vean cómo Jesús está tomando el ejemplo de algo de la vida real que era muy común en aquellos días. Era algo muy común en Israel el ver viñedos, el ver un hombre hacendado que tuviera tierras donde se sembraran viñedos. Entonces, frecuentemente dicen, en lo que yo estaba leyendo, dicen que en Israel la temporada de la cosecha, cuando ya se iba a levantar el fruto, era azotada por lluvias. Entonces los hacendados o los dueños de aquellos terrenos tenían que levantar el fruto muy rápido para que el fruto y la cosecha no se fuera a perder. Entonces tenían que hacerlo deprisa, buscar gente que hubiera para poder levantar todas esas uvas y no perder la cosecha, y van a perder toda la ganancia. Es como lo que hoy pasa hoy en día, ¿verdad? Se necesita hombres para trabajar en el campo, para levantar todo lo que produce el campo. Entonces, vean, este hombre necesita ayuda. Necesita ayuda para poder hacer ese trabajo, y como lo leíamos en la parábola, él va en busca de ayuda para poder levantar el fruto que está saliendo. Entonces, vean a qué hora salió la primera vez. Dice, salió muy de mañana. ¿Para qué? Para contratar obreros para su viña. Observemos cómo este hombre sale muy de mañana. En el cálculo que se hace, se dice que eran las 6 de la mañana, porque era cuando empezaba el día. Los judíos tenían esa manera de contar el día, entre la primera hora, la tercera hora, la sexta hora, la novena hora y así. Entonces sale muy de mañana, a primera hora, más o menos a las 6 de la mañana. Entonces me recuerdo cuando trabajé con un amigo que cuando el día a veces se ponía el trabajo muy, muy pesado y que iba a andar de aquí para allá, decía, más, otro chavo más para que nos ayude, o contraté a 3 más. Entonces él reunía más gente para poder sacar ese trabajo, para poder quedar bien con todos sus trabajos. Entonces, de la misma manera, hermanos, Dios busca y anda buscando obreros, trabajadores, para que trabajen ¿en qué? En su viña, en su obra, en aquello que a Él le pertenece, que es de Él, que le pertenece a Él, que Él la ha puesto allí. Entonces, vean, la viña de Dios es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, somos nosotros los creyentes, somos su obra, nos ha plantado, nos ha regado, nos ha puesto un vallado. Entonces, todos como creyentes debemos de estar dispuestos ¿a qué? A colaborar con Él, a trabajar con Él. Entonces me encanta cómo Él sale, este hombre hacendado, a buscar ayuda para que el fruto de su cosecha no se pierda. Entonces encuentra obreros, dice aquí en el versículo 2 que dice, y habiendo convenido con los obreros de un denario al día, ¿qué? Los envió a su viña. Vean, sale muy temprano, quizás va a algún lugar. Se dice aquí que la plaza o el mercado eran los lugares donde se concentraba la gente que necesitaba trabajo. Entonces quizás este hombre va a un lugar, a una plaza, a un mercado, donde están esperando las personas trabajo, ¿no? Y encuentra a gente que necesita un trabajo. Gente que está queriendo llevar el sustento a su hogar, y dice que convino con ellos, ¿qué? Un denario al día. Entonces convino, esa palabra convenio o convino significa eso, llegó a un acuerdo, tuvo un acuerdo con ellos, llegó a un trato. Quizás pues te voy a pagar tanto, ¿no? Pues quiero tanto, y quizás una negociación, ¿no? Un trato ahí. Entonces acordó con ellos. Entonces vean esta palabra, tenganla en mente, porque más adelante vamos a ver cómo se resuelve este asunto. Entonces convino ¿qué? Un denario al día. Entonces un denario, yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, era una moneda romana. Un denario era una moneda romana de plata, y su peso era de 3.85 gramos de plata.
Si hacemos cálculos rápidamente o en Google ahí a cuánto está la plata hoy en día, podemos sacar el valor, ¿verdad? Al salario que se le daba en un día a un obrero por trabajar. Entonces, vean cómo un denario por un día. Entonces, para este tiempo el denario se consideraba una buena remuneración. El pago de un denario por día era algo justo, lo que cualquier persona podía recibir como un salario justo. Entonces, vean cómo estos primeros obreros llegan a un acuerdo. Bueno, está bien, vamos a ir a tu viña a trabajar por un denario. Entonces, los envió, ¿qué? A su viña. Se van a trabajar, empiezan a trabajar, se lo llevan en el carro, en la camioneta, qué sé yo, imagínense. Pero dice, pues necesito más gente, la cosecha es mucha. Dice el versículo 3, salió después, como a la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que estaban, ¿qué? Sin trabajo. Nuevamente sale a buscar gente, desde el trabajo se está acumulando, aquellos dicen, hey, contrata más gente, porque no vamos a poder levantar la cosecha. Entonces salió a la hora tercera, que es equivalente a las 9 de la mañana. Entonces vean cómo sale a esa hora y ¿qué hace? Vio parados en la plaza a otros. Estaban ahí, quizás esperando, va a ese lugar, a ese mercado, la plaza, a encontrar gente que está desempleada y los ve sin trabajo. Entonces vean cómo este hombre tenía trabajo en abundancia. El trabajo estaba ahí dispuesto para el que quisiera. Lo que se ocupaban, ¿qué eran? Manos para poder trabajar. Gente dispuesta a trabajar y que quisieran ir a trabajar a su viña. Entonces vean cómo Dios contrata a hombres. También lo hace por su bondad, ¿no? Hacia los hombres. Los llama, los saca prácticamente del ocio en el que están, porque ahí dice que estaban parados en la plaza sin trabajo. Entonces vean cómo Dios nos saca de eso. Dios nos llama al trabajo, no nos quiere que estemos desocupados, sino que estemos activos en su viña, trabajando. Nos necesita como obreros en su viña. Entonces vean cómo Él les va a pagar por ese trabajo. Entonces vean, pero Satanás por otro lado, con sus tentaciones, nos quiere llevar también esclavos hacia su hacienda. ¿Se recuerdan la historia de aquel hijo pródigo? ¿Qué terminó haciendo? Después de que él salió de la casa de su padre, ¿qué terminó haciendo? Trabajando, apacentando, ¿qué? Cerdos. Satanás también te ofrece trabajo, pero del trabajo que te ofrece el enemigo es de ¿qué? Apacentar la inmundicia. El cerdo era considerado un animal inmundo. Entonces me encanta cómo hay ese contraste aquí entre lo que Dios te ofrece, trabajar para su viña, trabajar para Él, o donde hay mucho trabajo, donde hay otros también que lo están haciendo, pero Satanás con sus tentaciones también te lleva como esclavo a su hacienda para que apacentes los cerdos. Así como el hijo pródigo, y no pagarte lo justo, sino que ese hijo pródigo que tuvo que hacer, comer de qué? De las algarrobas, dice. Lo mismo que comían los animales, él tenía necesidad de comer. Entonces vean cómo Dios, cuando Él envía su palabra a nuestras vidas, nos hace sus siervos para su viña, nos llama a trabajar con Él, nos da un propósito nuevo en nuestra vida, ya no para que estemos ociosos, sino para que vengamos y empecemos a realizar una obra, a hacer un trabajo. Y dice el versículo 4, y a estos les dijo que vayan ustedes también a la viña y les daré lo que es justo. Vean aquí, a los primeros que les un convenio, un trato. A estos ya no se escucha la palabra un trato, un convenio, sino que les dijo ¿qué? Y les daré lo que es justo. ¿Y qué hicieron ellos? Y ellos fueron, aceptaron lo que Él les dijo. Vean cómo estos no entran en un acuerdo, sino que confían en este hacendado. Quizás por su reputación, quizás por lo que Él es, qué sé yo, y están plenamente convencidos de las palabras que les dice. Les daré lo que es justo. Confían en su palabra, confían en lo que Él les dice. Entonces vean cómo aquí se establece un contraste entre el primer grupo y entre este segundo grupo. Los primeros llegaron
aseguraron su pago, es decir, pues yo no voy a ir a trabajar si no me pagas tanto. Yo no voy a ir a tu hacienda si no me das un pago a cambio y quiero lo justo y piden un denario. Pero este segundo grupo no hay convenio, no hay nada de eso, simplemente confían en lo que el hacendado les va a dar. Les voy a dar lo que es justo. ¿Cuánto es justo? Pues solamente él sabe. Entonces estos van, confían en la palabra, dice, volvió a salir, vean, hay más trabajo a la 6ª hora, que es la hora del mediodía, y luego se repite, dice que a la hora ¿qué? 9, que son las 3 de la tarde, e hizo lo mismo, volvió a ir ¿a dónde? Al mismo lugar quizás, al mercado, a la plaza, ahí donde se concentra la gente que está desocupada, y va y toma más obreros para ir a trabajar en su viña. Gente que está desocupada, que necesitaba un trabajo, que estaba en esa necesidad de poder llevar un sustento a su casa, y va y los toma. Y quizás les dijo lo mismo, les daré lo que sea justo. Entonces el día avanza, estos 3 grupos ya se fueron para su viña, ya están allá realizando las labores, levantando la uva. Versículo 6, y saliendo como a la hora 11, que son casi las 5 de la tarde, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Entonces vean cómo sale nuevamente el trabajo, sigue habiendo trabajo. Vean cómo en la viña de este hombre hay trabajo. En el Señor hay trabajo que hacer, hermano. Hay mucho trabajo que hacer. Y va y encuentra a estos que están haciendo parados. En Honduras, los hondureños se ponen así en los parques, en las plazas. Ven a un hondureño así y es de Honduras, porque tiene el pie doblado. Entonces, estos quizás me imagino que eran ya gente adulta. ¿Por qué? Porque por lo general alguien cuando va a llamar obreros se lleva a los más jóvenes para que puedan rendir, ¿no?, más en el trabajo. Y quizás ya los más grandes van quedando ahí rezagados y quizás venga alguien que se compadezca de mí, me lleve a trabajar. Pero por lo general pasa eso, yo lo he visto. Entonces este patrón va y los toma y les pregunta eso, ¿por qué han estado aquí sin trabajar? ¿Por qué no han buscado algo que hacer? Entonces, imagínense estar allí todo el día. Ya son las 5 de la tarde y quizás pensando en regresar a la casa ya sin nada. Y decir, no, pues me voy a tener que ir sin nada y me va a ir peor porque no llevé nada. Entonces me van a regañar. Entonces, este hombre es bondadoso, lo podemos ver en esta parábola. Es bondadoso porque él desea que estos hombres puedan realizar algo en su vida, puedan hacer un trabajo en su vida, que puedan llevar alimento a su casa. Entonces nos muestra ese lado bondadoso, ¿no? Y es lo mismo que Dios es bondadoso. Nos toma del ocio, del pecado, de estar ahí pensando en el pecado para darnos un propósito, ¿no? Darnos un quehacer. Entonces, vean, también es muy claro que está interesado no solamente en su viña, sino también en estos hombres. Porque él hubiera dicho, no, pues, ¿para qué? Si ya va a ser la hora de terminar, ¿para qué voy a ir a buscar más gente? Que estos que están aquí les sigan dando más. Pero vean cómo está interesado no solamente en su viña, sino en aquellas personas que no tienen nada que hacer. Entonces, es extraño, ¿no? Salir a esa hora cuando ya va a terminar todo a contratar gente. ¿Quién lo haría? Cualquiera. Yo aquí, que a veces vengo aquí y a Perla se le acumula el trabajo y dice, pues voy a llamar a alguien, pero la llama de temprano, para que abarque todo el día, ¿no? Ya a las 5 de la tarde, cuando ya se están yendo todos, ¿quién hace? En la lógica, ¿quién lo hace? Pues yo creo que nadie, ¿no? Nadie lo hace. Entonces, vean cómo este hombre muestra el lado bondadoso, ¿no? De la preocupación por aquellos que necesitan un trabajo. Entonces, los contrata. Entonces, cualquiera diría, no hubo regateo, no hubo convenio, y les dice, ¿por qué están aquí? Porque nadie nos ha contratado. Nadie nos ha venido a buscar. Entonces, vayan también ustedes a la viña.
Entonces los manda nuevamente para allá. Entonces vean cómo este hombre fue en diversos horarios a buscar obreros. Entonces aquí podemos aprender algo. Este hombre quiere trabajadores y busca más y más y más y más. Entonces para todos hay un lugar. Para todos hay un espacio, hay algo que hacer. Y es lo mismo en el Señor, hermanos. Para cada uno de nosotros hay algo que hacer. El Señor nos ha llamado a trabajar a la obra del Señor. No venimos nada más a ver qué está haciendo fulano y decir, no, pues lo está haciendo. No, venimos a realizar una obra. Venimos con un propósito, a hacer algo. Entonces, vean, a encontrar un qué hacer. Entonces, vean cómo Dios está siempre llamando a hombres y a mujeres para que trabajen en su obra. Y cada vez necesita, ¿qué? Más. Y más obreros, porque la obra se sigue expandiendo, el trabajo sigue siendo más cada vez, cada año, cada día. Entonces, no venimos a nada, venimos a hacer algo. Entonces, vean, los que fueron llamados en la madrugada, quizás de su vida, hermanos. El Señor quizás ha llamado a algunos desde muy temprano en su vida a trabajar en su obra, muy de mañana, desde pequeños, desde quizás recién convertidos, pero a otros los ha llamado quizás a media mañana, a las 9, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, en la madurez de la vida, cuando él dice, no, pues voy a salir con mis amigos, a darle placer a mi vida, y tengo todas las fuerzas para deleitarme en el mundo, pero el Señor te llama, te dice, quiero que trabajes en mi viña. Te he cambiado. ¿Se recuerdan a Pablo como un hombre que perseguía la iglesia? El Señor lo llama prácticamente cuando se encontraba en el vigor de la persecución contra la iglesia, el Señor lo toma. Otros quizás han sido contratados en la hora final, cuando ya su propia vida quizás ya está envejeciendo. Pero igual el Señor tiene compasión de ellos, muestra su lado misericordioso y los llama de cualquier edad, de cualquier capacidad. Entonces no hay tiempo, podemos ver aquí, impropio para el Señor. Hay un propósito en cada uno de nosotros. Entonces vean cómo Dios no rechaza a nadie. Él quiere que todos trabajemos para Él. Entonces vean, Dios es soberano, hermanos, en sus dones. Dios es soberano en las oportunidades que da a cada uno de nosotros. Hay muchos de nosotros que quizás conocimos al Señor jóvenes, pero van a venir una persona que quizás ya sea grande y conozca al Señor. Quizás cuando su vida ya va a apagarse, la luz de su vida ya va a apagarse. Entonces vean cómo Dios es soberano en otorgar los dones. Entonces, ¿qué va a premiar Él? La fidelidad. El servicio a su causa, independientemente de la edad, del tiempo en el cual nos haya llamado a cada uno de nosotros, lo que va a premiar Él es ¿qué? Nuestra disposición. Entonces, vean cómo ahora viene ¿qué? En el versículo 8, el ajuste de cuentas. Ahora va a venir el dueño, va a realizar el ajuste de cuentas, pero recordemos el contexto del capítulo 19. ¿Se recuerdan Pedro qué fue lo que dijo? Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué recibiremos? Entonces quizás Pedro esperaba recibir una recompensa muy grande por haber dejado todo y decir, bueno, aquí te hemos seguido, Señor Jesús, y teníamos un buen negocio y estamos delante de ti ahora aquí, pues, ¿qué recibiremos? Como que esta parábola les está empezando a calar, ¿no? A dar ahí en el ego, en aquello donde ellos se sentían orgullosos. Vean, versículo 8, al atardecer, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal. Aquí viene lo interesante, comenzando por los últimos y ¿qué? Y terminando con los primeros. Al atardecer el dueño ya dice a su administrador, a su mayordomo, al que trabaja con él, llámalos a todos. Que hagan una línea para que les pague, pero te voy a decir algo. Que sean los últimos, los primeros a los que les paguen. Es muy común, ¿no? Hoy en día como que ya es diferente, se le paga por semana o por quincena. Antes era un día trabajado, día pagado. Pero vean cómo este hombre, aquí empieza como Jesús a dar la lección. Llama a todos los trabajadores y le dice al mayordomo, págales de esta manera.
Hazlo de esta manera. Los que empezaron a trabajar por último, que sean los primeros a los que les vas a pagar. Y los que empezaron primero, que sean los últimos. Entonces, ¿a quién no le ha pasado o a quién le ha pasado algo semejante? Que llega a la cita de un doctor a tal hora y a esa hora le tocaba y que diga de repente, bueno, ves que están un montón esperando y dice, pues pase Josué. Pues si llegué de último, ¿por qué me van a pasar primero? Pues a nadie, ¿verdad? Es muy extraño que pase eso. ¿Por qué? Porque por lo general los primeros son primeros y los últimos son últimos. Entonces, prácticamente aquí se invierte el orden, no suena lógico, está fuera de orden desde nuestro punto de vista, o quizás en el banco. Imagínense que vamos al banco a hacer un trámite, agarramos un número y pues está la fila enfrente y de repente, no, pues el número tal, y dice, pues soy yo, pase delante de todos estos que están esperando. No pasa eso. Y de repente dice la gente, ¿y este por qué? ¿Por qué lo pasa? ¿Por qué? Si vino de último. Empieza a ver ese tipo de cosas. Entonces, vean cómo el orden aquí se invierte totalmente. Parece ilógico, pero vean, hay una enseñanza ahí. Jesús nos quiere enseñar una verdad del reino de los cielos, algo que, la manera en que el reino de los cielos funciona. Entonces, vean cómo podemos ver que el orden de Dios no es igual entonces al orden de los hombres. No es lo mismo. En el reino de los cielos el orden quizás es muy diferente. Y se recuerdan la historia de Esaú y Jacob. ¿Quién nació primero? Ahí en Génesis 25. Esaú. Y dice que Jacob venía como tomado, ¿no? Ahí del calcañal de su hermano. Entonces Rebeca, cuando estaba en su embarazo, pues estos se están agarrando ahí adentro y hay una pelea entre ellos. Entonces Jacob nace, aún Rebeca dice que cuando está embarazada decía, pues ¿para qué vivo si aquí en mi vientre hay pleito? Dice que el Señor, en Génesis 25, 23, dice que el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán en tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro. Ahí está bien, pero vean lo que dice, el mayor servirá al menor. Y cuando nacen las criaturas, ¿quién salió primero? Esaú. Pero vean lo que el Señor ya le ha dicho antes. ¿El mayor qué? Servirá al menor. Entonces, Esaú era el primogénito y Jacob era el menor. Pero en el plan de Dios y en el orden de Dios iba a ser muy diferente. El mayor iba a servir al menor. Y en Romanos lo vimos, como dicen en Romanos 9:11, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Y hablábamos de eso, que el propósito de Dios en cuanto a eso era soberano, era de acuerdo a su voluntad. Entonces, vean cómo el orden de Dios es muy diferente al orden de los hombres. Nosotros pensamos, no, pues el mayor era Esaú, él tenía que haber servido a Jacob. Pero el orden de Dios ya estaba establecido desde antes que naciera. Dios ya había dicho, el mayor servirá al menor. Entonces, aquí pasa lo mismo. Esto Jesús dice en su historia, pasen a los primeros. El hacendado dijo que pasen a los últimos y los primeros que sean últimos. Entonces, aquí es donde se nos está comenzando a decir lo que ocurrirá, ¿no? En aquel día cuando nos presentemos delante del Señor. Van a haber sorpresas. Cuando nosotros pensemos que quizás éramos los primeros, quizás van a haber sorpresas en nuestra vida. Es como que aquí los discípulos están escuchando esto, ¿no? Pedro y diciendo, pues yo dije, pues, ¿qué esperaremos? ¿Qué nos darás? Entonces estaban quizás sorprendidos, Pedro, al escuchar esto que Jesús les está narrando. Pero vean algo más, versículo 9, cuando llegaron los que habían sido contratados a la hora 11, los que llegaron por último, cada uno recibió ¿qué? Un denario. Los llamó el mayordomo, fueron pasando, quizás emocionados, pues ¿por qué nos pasan a nosotros? Y fuimos los últimos en llegar, emocionados. Y recuerdo quizás como cuando ellos pensaban, pues ya no, nadie nos va a dar trabajo. Y cuando estaban en la plaza, en el parque, ya nadie nos va a dar trabajo, pero ahora están siendo aún los que van a recibir el pago primero. Entonces me imagino que hay emoción en ellos. Qué buena onda este patrón. Nos fue a recoger por último y aparte nos paga de primero. Qué buena onda, estaría bueno que nos dé más trabajo. Entonces vean cómo estos obreros eran los últimos en llegar
y son los primeros en recibir el pago y van ahí en la línea. Y cuando van, ¿qué reciben? Un denario. Un denario. ¿Por cuánto de trabajo? Quizás 1 hora. Entonces imaginemos a estos obreros cuando reciben el denario. No habían ni llegado ni a un acuerdo quizás, porque ahí dice que hizo lo mismo nada más. Y quizás no habían llegado a un acuerdo. Entonces imagínense la sorpresa ahora que tienen en su mano cuando ven que les cae la moneda de un denario. ¿El salario de cuánto? De un día de trabajo. Entonces pensaron, bueno, qué buena onda este patrón. Nos recoge por último, nos pasa de primero y todavía nos paga un denario. Entonces se van emocionados, quizás salen contentos y muy alegres. Y me encanta cómo ellos reciben esto. Entonces nosotros a veces fuimos de los que quizás hemos pensado, ¿no? Que como creyentes hemos recibido al Señor hace 20 años, hace 30 años. Yo he trabajado mucho para el Señor, he hecho esto, he ido a misiones, he trabajado en la obra del Señor, en todo esto. Y vean, soy predicador, soy esto, soy lo otro, etcétera. Pero vean lo que pasa ahora. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, estos que quizás vienen ahí en la línea diciendo, pues nosotros empezamos primero a trabajar. Y quizás Pedro se está imaginando que él era, ¿no? Los que dejaron todo por seguir al Señor. Y dice, pensaban que ¿qué? Que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces llegan los primeros, se llevan su denario, y los últimos en irse con su pago, que pensaban que iban a recibir más, cuando lo reciben, ¿qué? Reciben un denario. Y quizás pensaban ellos, por lo que decíamos ahorita, hemos trabajado desde la mañana, hemos hecho lo mejor que pudimos, y hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, y a veces como creyentes no pensamos eso, pero cada uno recibe exactamente lo mismo que los demás, un denario. Entonces el dueño de la viña les pagó como había hecho el convenio, ¿sí o no? El trato que había hecho, el trato que había cerrado con ellos, cumplió el convenio. Entonces, así que no solo les paga al final, sino que también les paga lo que es lo justo, ¿no? Entonces, imagínense a los discípulos escuchando eso, el golpe de ego que les da a Pedro, a Mateo y a todos estos, quizás diciendo, bueno, ¿qué recibiremos nosotros si los hemos dejado todo? Precisamente lo mismo que los demás, nada diferente, lo mismo que los demás. Entonces, desilusionados por recibir el jornal, y al recibir lo que hacían, murmuraban contra el hacendado. Los sentimientos salen ahí a flote, ¿no? Lo que pensaban salió a flote, y diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos, ¿qué? Soportado el peso y el calor abrasador del día. El dar el pago del jornal de un día entero a los que habían trabajado menos, simplemente muestra cómo Dios distribuye según su propósito. Dios tiene una forma de actuar, una manera de hacer las cosas soberana, pero muy diferente a la manera en la que nosotros pensamos. Él dio el pago conforme a su propósito a este hombre. De la misma manera Dios hace lo mismo. Distribuye la recompensa según su soberana voluntad. Entonces el ser humano siempre es propenso a eso, a hacer esto mismo que hicieron estos hombres, a murmurar, a quejarse, a pensar que Dios tiene que hacer las cosas a su manera, a su propio, al orden, al punto de vista de nosotros. Entonces pareciera injusto, ¿verdad? Pareciera injusto, porque pues han trabajado más y estos han trabajado menos, tendrían que haber recibido un poquito más. Exactamente. Me estás afectando lo mío, estás afectándome a mí,
estás siendo injusto conmigo desde la perspectiva humana. Desde el modo de ver de nosotros nos parece injusto, pero vean, la queja no era recibir un pago menor, sino que ¿qué? Nos has hecho igual. Nos estás igualando, Jesús. O hacendado, nos estás haciendo igual. No somos iguales, somos de otra categoría, Pedro, somos los que hemos dejado todo, los que hemos abandonado todo. ¿Y qué vamos a recibir por eso? Nos estás haciendo igual y no somos iguales. Eso era lo que ellos estaban pensando. Entonces, vean que continuamente somos inclinados a eso, a pensar que recibimos menos de parte de Dios y que otros reciben más de parte de Dios. Y decimos, ¿y por qué a mí Dios no me da esto? Y aquel que apenas viene siendo cristiano o que trabaja menos tiempo en la obra del Señor ya tiene esto. Y yo nunca he salido de esto. Nunca he pasado de hacer esto. ¿Por qué? Somos propensos, ¿no? a pensar de esa forma, a pensar que Dios nos da menos a nosotros y más a otros. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, el pecado que habita en nosotros. Entonces, vean, es un ejemplo muy claro es cuando un equipo de fútbol gana un torneo. ¿Cuántos son los que juegan? 11. Un equipo por lo general tiene 24 o 25 jugadores en total la plantilla, pero no juegan los 25. Juegan 11 y unos cuantos cambios. Pero al final, imagínense, de un torneo, ¿a quiénes premian? ¿A los 11 o a todos? A todo el equipo. Entonces, aunque aquellos no hayan jugado, algunos a veces ni juegan ni entran de cambio, igual reciben el mismo galardón, el mismo premio. El Señor es lo mismo, hermanos. Todos vamos a recibir el mismo premio y lo dice en el capítulo 19, la vida eterna, la misma recompensa. Entonces por eso no hay que caer en esa inclinación de pensar, ¿por qué a mí Dios no me da esto? ¿Por qué a mí Dios me paga de esta manera? ¿Por qué aquel ya tiene esto? ¿Por qué aquel apenas es creyente y ya anda haciendo esto? Ya ha recibido este don, ya ha recibido... ¿Y por qué yo no? Entonces me encanta cómo esto es un gancho al hígado para Pedro, ¿no? Pedro, no eres de los primeros. Vienen mucho más creyentes después de ti. Ven, aquí estamos nosotros, 2000 años después. Que van a recibir recompensa, pero no recompensa a tu manera, Pedro, sino a la manera mía. Desde la perspectiva del reino de los cielos. Entonces, vean la respuesta del dueño de la viña, versículo 13. Pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo un denario? ¿Sí o no? Era muy claro, no le estaba haciendo injusticia, estaba dándole lo que habían tratado, lo que habían llegado a convenir. Entonces, a ninguno de ellos se le pagó menos. Por eso me encanta cómo le dicen, no te estoy haciendo injusticia, solamente que he tratado a estos con una mayor generosidad. He tratado a estos con una mayor generosidad que a ustedes. Y eso era lo que no entendían. No hay injusticia en Dios, hermanos. A pesar de la queja, del reclamo, de la murmuración, vean cómo también este hombre le dice amigo. Le sigue llamando amigo, camarada, compañero. Su trato sigue siendo igual. A pesar de que nosotros podamos venir a reclamarle al Señor, ¿por qué está siendo injusto en cuanto a esto? El Señor nos sigue tratando de la misma manera, ¿no? En una relación íntima, para hacernos ver cómo es su forma de proceder. Y por eso esta parábola viene a responder eso que Pedro está diciendo. Hemos dejado todo para que Pedro también reaccione. Pedro, no se trata de trabajar por la recompensa, sino por amor, por fidelidad a la obra de Dios. Entonces vean cómo Dios trata con mayor generosidad a unos que a otros. Entonces eso no debe de llevarnos a murmurar ni a pensar mal. Entonces vean, debemos de entender que si Dios da a otros alguna gracia, algún favor que a nosotros no nos da, lo hace en su soberana voluntad.
de acuerdo a su plan, a su propósito, sin hacernos injusticia a nosotros. No nos hace injusticia, no nos afecta a nosotros, sino es su plan, es su propósito, la manera de proceder de Él. Y también me imagino que Dios sobre la persona actúa, ¿no? Amén. Le va a dar a la persona lo que esa persona puede hacer. Exactamente. Dios te va a dar el trabajo que Él considera que debes de hacer. Te va a colocar en el lugar que Él considera que vas a realizar esa obra. Por eso la semana pasada hablábamos en Romanos, ven cómo la palabra prácticamente es la misma. Y Romanos nos hablaba de eso, de que cada uno sirva en lo que Dios le ha puesto a hacer. Pero que no se jacte, que no haya jactancia en cuanto a lo que Dios le da. Si Dios te da un don, si Dios te da una gracia, hazlo sin murmurar, sin ver lo que otro está haciendo, si aquel está haciendo otra cosa diferente o mejor, y la recompensa es decir, hey, pues aquel quizás le van a dar más, o aquí no. Jesús dice, no se porten de esa manera. Entonces vean cómo el Señor nos lleva a ver eso, y vean cómo le dice el Señor, prácticamente el hacendado a este murmurador: toma lo que es tuyo y ¿qué? Y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Toma lo que es tuyo y vete. Las razones de la generosidad de este hombre no está basada en el mérito que él haya hecho, del trabajo en el sol y de esto, no está basada en los méritos, sino en ¿qué? En que yo deseo, le dice, yo quiero darle a este lo mismo que a ti. Es mi deseo, no son tus méritos. Lo que me haga generoso a mí, no, es mi deseo. Así es Dios, hermanos, Dios es lo mismo. No son nuestros méritos lo que hace que el Señor nos dé la recompensa, un favor, un don, no, es su deseo, es su bondad, es su propósito, es conforme a su plan. Entonces vean cómo le dice, es mi deseo. Entonces la gracia de Dios no se limita a nuestras ideas de justicia, a nuestras, así tiene que ser, desde nuestro punto de vista, no, es conforme a su soberana voluntad. Por eso decía al principio, el reino de los cielos es semejante, es muy diferente a lo que pensamos como hombres. El reino de los cielos tiene otras leyes muy diferentes. Entonces vean cómo Dios da por su deseo, por su soberana voluntad, no por nuestros propios méritos. Es su deseo de hacerlo. Entonces Dios lo que da no es paga. ¿Es qué? Es un regalo. Tampoco es un salario, sino que es un don, es una gracia. Así lo debemos de entender, lo que Dios nos da. Entonces vean cómo le dice en el versículo 15, no me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío. Pregunta, ¿no? ¿No me es lícito? O como, pues, no es correcto, no me es permitido. ¿O qué? ¿No me es permitido o me lo vas a prohibir de hacer lo que yo quiera con lo mío? Me lo vas a prohibir. Y vean cómo el hacendado le recuerda a este hombre su derecho. Es mi derecho, es lo mío, es mi dinero. Si yo quiero le doy más, si no quiero le doy menos. Y eso es lo que pasa, ¿no? Dios da sus favores conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Pero muchas veces nosotros queremos decirle al Señor, no es así, Señor. No es como lo estás haciendo. Yo digo que es así, 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 así. Pedro, ¿qué le dijo al Señor? Cuando dijo, voy a la cruz, ¿y qué le dijo Pedro? No te acontezca tal cosa. Incluso andaban cortando orejas por ahí, ¿no? Cuando lo querían ya llevar en el Getsemaní. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, ¿no? Que Dios tiene que hacer las cosas a nuestra manera, pero Él le dice que no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Entonces nosotros, hermanos, estamos en sus manos. Estamos totalmente en las manos del Señor, como el barro, ¿no? En las manos del alfarero. Y el Señor nos dice, ustedes no son quienes para contender conmigo y decirme qué es lo que debo de hacer, ni cómo lo debo de hacer, ni la manera en lo que lo debo hacer. No, yo haré lo que me plazca, porque es
mi propósito. Amén. Entonces todo lo que viene de parte de Dios, por eso ahorita cantábamos eso. Ahorita cantábamos eso, que lo que dice Romanos, porque todo obra para bien, ¿para quiénes? Para los que aman al Señor. Para los que aman al Señor. Entonces, todo lo que Dios hace en nuestra vida, hermanos, es con un propósito que Él ya lo tiene definido en su soberana voluntad. Entonces, vean, la recompensa final de nosotros como discípulos, que es la vida eterna. Entonces, cuando Jesús ofrece la vida eterna, no es que esté dándole menos a los que más la merecen, no, es lo mismo. No toma de lo de otros para darle a lo otro, no, es la misma recompensa. Entonces, en el reino de Dios podemos ver eso. Las leyes son muy diferentes a la manera en la que nosotros pensamos. Cada uno, pero va a ser igual para todos. Entonces, vean cómo Jesús le dice y le confronta con la envidia. ¿Es tu ojo malo? ¿Es tu ojo malo porque yo soy bueno? El ojo malo era una frase para referirse a eso, a la envidia. Lo que estás viendo, lo estás viendo malamente, porque yo soy bueno. Entonces, el ojo con frecuencia es eso, es la entrada, ¿no? La salida del pecado. Y que a veces por los ojos entra el desagrado, ¿no? Al contemplar lo que otros están haciendo bien, ¿no? Y con el ojo a veces decimos, y quedamos viendo así. Exactamente, o es tu ojo malo, o en otras versiones dice, o tienes envidia, dicen otras versiones, por lo que yo hago. Es eso, el ojo malo simbolizaba eso, era una frase, un modismo para referirse a eso, a la envidia. Porque por el ojo, ¿no? Entra todo, ¿no? Y empezamos a pensar mal y a decir, pues miren, a este ya anda carro nuevo, que andará vendiendo, línea blanca o qué sé. No, entonces vean cómo el ojo es la entrada y la salida, por el cual podemos contemplar lo que hacen los demás. Entonces, por los ojos también sale el deseo del mal hacia otros. Si tu ojo es bueno, ¿qué? ¿Todo tu qué? Tu cuerpo, lo interior será bueno, pero si tu ojo es malo, es todo tu interior, ¿qué? Estará en tinieblas. Entonces, me encanta cómo Jesús, en esta parábola está hablando el hacendado a este hombre, confrontándole también con la envidia. ¿Tienes envidia de lo que yo hago? ¿Tienes envidia de lo que éste está recibiendo? Y a veces nos pasa eso, ¿no? Nos salta la envidia entre nosotros como creyentes cuando Dios reparte conforme a su voluntad dones, capacidades diferentes y recompensa de diferente manera a cada uno. Y pensamos, este ya se anda. Y aquí surge la envidia entre nosotros. Deuteronomio 5:21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Vean cómo el Antiguo Testamento prácticamente hablaba de eso. No caigas en la envidia, en la codicia, no desees en tu corazón eso. Entonces, al final vean cómo Jesús aplica la parábola. Versículo 16, así los últimos, ¿qué? Serán primeros, y los primeros, últimos. Entonces, la lección de la parábola termina aquí. No importa cuánto tiempo estos trabajadores hayan hecho su trabajo, todos recibieron, ¿el qué? El mismo salario. No hubo ninguna diferencia. Todos por igual. Todos están en el mismo nivel de recompensa. Entonces Pedro y los demás están escuchando esto y están cincelando ahí quizás su corazón de envidia, de pensar que eran más que otros por seguir al Señor. Entonces vean lo que nos enseña el Señor Jesús: evitar ser presa de un espíritu de trabajar por la recompensa en base a las cosas espirituales. Evitar eso, no trabajar viendo lo que vamos a recibir y decir, lo hago para recibir esto. No, hazlo por amor.
por agradecimiento, porque te ha tomado del ocio, te ha tomado de donde no estabas haciendo nada y te ha rescatado de ahí. En su bondad te ha llamado a trabajar. También nos enseña que no dejar de reconocer la soberanía de Dios, su derecho a distribuir los favores, las recompensas, como a Él le place, como a Él, como su soberana voluntad lo ha destinado. También nos enseña a eso, a permanecer lejos de la envidia, lo que mirábamos ahorita. Alejarnos de eso, no caer en la envidia, en pensar, ¿por qué aquel esto? ¿Por qué aquel ha trabajado menos y yo más? En el cuerpo del Señor, no, que no haya envidia entre nosotros en cuanto a lo que hacemos. Entonces, vean cómo la lección para los discípulos es clara. No pueden servirle al Señor, no debían de servirle porque querían recibir una recompensa determinada. No debían de insistir en saber lo que recibirían, simplemente hacerlo. Por amor, por agradecimiento. Entonces, Dios es generoso, hermanos. Eso es lo que nos enseña también esta parábola, lleno de gracia, de bondad. Entonces, nos da siempre mucho más de lo que merecemos. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Nos está dando mucho más de lo que merecemos. Entonces, ¿se recuerdan? El ladrón en la cruz. Fue el último. El último. ¿Y fue el primero en qué? En entrar al qué. ¿Cómo le dijo? Acuérdate de mí cuando qué. Cuando vengas en tu reino. Él fue el que abrió, el que inauguró el reino de los cielos. Entonces entró por último, pero fue el primero en entrar al reino de los cielos. El orden de Dios es muy diferente al nuestro, hermanos. Entonces, vean cómo Él va a disfrutar este hombre. Quizás su trabajo no fue mucho porque nomás estaba ahí en la cruz, creyó en el Señor. ¿Qué trabajo hizo por el Señor? ¿Dejó algo? ¿Dejó casa, hijos, como Pedro, su trabajo? No. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, vean cómo las bendiciones de Dios son por igual para todos. Es la gracia de Dios en nosotros de la misma manera. Entonces, eso es lo que nos enseña esta parábola. Servir al Señor por recibir un beneficio, no, hermanos. Es servirle por amor, confiar en Él sin reservas y creer que Él siempre va a darnos lo mejor. No pensar en esto, en que vamos a recibir, no, es confiar en Él. Me va a dar lo que es justo. Dios es tan bueno que me va a dar lo que Él considera bueno para mi vida. Y no pensar en la recompensa. Entonces, Pedro, ¡pum! No sigas pensando en la recompensa, Pedro. Hazlo con otra motivación. Hazlo con otra intención en tu corazón. Entonces, me encanta cómo más adelante vamos a seguir viendo que los discípulos siguen teniendo ese tipo de problemas en su corazón, pensando en la recompensa. Pero es lo que el Señor quiere que veamos. Es lo que el Señor quiere que pensemos nosotros, en cuán bondadoso es Él y no en lo que vamos a recibir. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y le pedimos al Señor que nos lleve a esa verdad? Que incline nuestros corazones a esa verdad, a que reconozcamos que Él es bondadoso y que nos va a dar conforme a su voluntad, conforme a su propósito, pero no esperando, no trabajando por la recompensa. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque